Buenas tardes, estamos en otro programa de Mesura y Pensamiento y ahora estamos con un filósofo aquí en Jalapa de la Universidad de Anáhuac, Alan Hernández. Además es un joven filósofo y muy amigo y ahora hasta podemos ser compadres. O sea, porque pues es muy padre la amistad que tenemos y a mí me da mucho gusto estar aquí con él. Y Alan, pues bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gerardo. Bastante contento. Yo estoy tratando de hacer una consultoría. Mi consultoría se llama Humanitas Consultoría. Es mi trabajo fuerte y pues comparto conocimiento en la Universidad de Anáhuac, algunas otras universidades, pero estoy tratando de consolidar una consultoría filosófica que va en varios ramos, pero sobre todo es sobre esa reflexión de desarrollo humano. Mira, sí había sabido de ella, no me acordaba ahorita, qué bueno que la recuerdas, platicaremos un poco de ella también, pero pues, bueno, vamos a platicar ahora de una idea filosófica de Alan que se me hace muy bonita, muy atractiva, espero que les guste a ustedes, se llama el estoicismo, una propuesta filosófica para los náufragos contemporáneos. O sea, fíjense, todo eso va a tener que ver mucho con la plática porque es muy interesante. A mí lo que quiero rescatar de Alan es que es un filósofo que propone cosas que ayuden a la humanidad, porque yo siempre estoy enojado un poco con los filósofos de carrera, porque quieren hacer la filosofía como el conocimiento del saber, o sea, saber cosas, pero yo creo que hay que aplicarlas. O sea, si no se aplican, y mucha filosofía sí se aplica, y bueno, pues esa es la crítica también a la filosofía. Pero Alan nos va a hablar ahora de una propuesta muy interesante que nace de él, que a mí me gusta porque se atreve a proponer, o sea, que un filósofo se proponga hacer algo por la gente, pues para mí ese es lo que debería para mí ser el filósofo. O sea, el filósofo que nomás quiere enseñar qué ha pasado con la historia de la filosofía se queda muy corto. Se queda, pero por desgracia, así se enseña la filosofía, nomás como saber. ¿Qué te parece? ¿Por qué te propusiste hacer filosofía para la gente? O sea, ¿cuál fue tu motivación, Alan? Sí, me he dado cuenta que en el mundo contemporáneo en el que estamos viviendo hoy, hay una tendencia como generacional a no encontrar un sentido, a no tener un sentido de vida. Y no importa que seas un adolescente, un adulto o ya una persona de la tercera edad, parece que hay momentos muy generales en toda la sociedad en donde se pierde o se está perdiendo ese sentido de vida. Entonces, eso me preocupó porque dije, bueno, la filosofía siempre nos ha ayudado a eso. Y ahí está guardada a veces en los estantes. La filosofía no nace en las bibliotecas, la filosofía nace en el encuentro, ¿no? Un Sócrates dialogando, preguntando, llevando el conocimiento a la vida práctica. Entonces, de entrada, una tendencia generalizada a la pérdida del sentido de la vida, al no encontrar qué hacer conmigo, al no ser auténticos, a no saber cómo enfrentar el dolor, no saber cómo enfrentar la libertad, no saber cómo relacionarse con lo trascendente o el cosmos, me pareció fundamental hacer una propuesta que pudiera llevar a todas las personas a esa reflexión desde la filosofía para poder tener un encuentro consigo mismos y poder saber hacia dónde va dirigida su vida. Entonces, eso me motiva a decir, la filosofía nos dice mucho, pero está empolvándose y pudriéndose en las bibliotecas. Hay que sacarla. Pero ¿estás de acuerdo que en la filosofía se queda, como tú dices, en los stands, se queda en las enseñanzas, pero no se queda para la gente? O sea, no la, o sea, tú la estás usando. Sí.
Yo, al leer tu libro, o sea, había muchas cosas que sí me preocupaban. Por ejemplo, la palabra, el significado de lo que tú dices sentido y de lo que dices como contemporáneo. O sea, porque mira, primero el sentido parece como si fuera transversal y Ujú. por desgracia se ha usado muchas veces así ese término. Pero primero hay muchas formas de decir sentido, pero lo Así que tú es, quieres decir sentido es cómo caminamos en la vida. así O es, sea, sí, cómo el ser humano camina en la vida. Pero, por desgracia, el sentido no es directo, no es una recta, sino al contrario, está llena de baches, así es, está llena de problemas, y entonces se ha confundido en la filosofía que el sentido lo puede uno, o sea, decir, o sea, por ejemplo, yo quiero como tener como sentido de vida ser rico. Es, sí, claro. son ilusiones que pueden ser reales, pueden llegar a ser reales, pero así no es el sentido que tú le quieres dar. Sí, claro, no, no es, no, o sea, entender el sentido no como una dirección unilateral hacia un objetivo, esas serían metas de vida, esas cada quien las pone. Pero Eh, sí, perdón. pero el sentido de vida es construirlo mientras se va construyendo, se va encontrando. Si no es como algo que vaya a decir, por ejemplo, en este momento, tengo un sentido, pero como decía Aristóteles, para poder llegar a los fines, deliberamos sobre los medios. Entonces, eso es precisamente el tema de la libertad. No es un tema aislado de así como se me ocurrió ir hacia allá o se me ocurrió ir hacia allá. Es un conocimiento de la persona primero como punto de partida para llegar y construir hacia donde quiera avanzar. Entonces, el sentido que tú le das, que creo que es muy parecido al mío, es el sentido de la síntesis de tu vida. O sea, Ujú. al final de la vida, tú dices, este fue mi sentido. O sea, porque antes lo estás Lo construyendo. estás O construyendo. sea, no es un sentido que digas, yo quiero, como tú dices, llegar a una cosa a otra, no, porque los caminos pueden ser con baches, con Sí. diferencias. Entonces, yo creo que el sentido, porque la gente, o sea, yo en tu libro veo que quieres dar un sentido, pero como recorrido de la vida, pero estoy llegando al acuerdo de que el sentido lo encuentras al final. Lo que pasa que cuando propongo existoicismo, estoy tratando de unir y de sintetizar dos propuestas filosóficas que, como te decía anteriormente, se han malinterpretado o se han interpretado a modo o se han interpretado muy superficialmente. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en Existoicismo, una brújula interior para almas naufragando? Es el nombre completo de mi libro. Es coadyuvar a las personas a cómo enfrentan lo que la vida presenta, esos baches de los que hablas. Por ejemplo, uno puede estar normal y de repente me empieza un dolor. Vas al médico y te dan la noticia, tienes cáncer. Es dentro del mundo de las posibilidades, es una de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfrentas? Porque no te lo esperabas. Sí, pero ese enfrentamiento a lo que tú estás diciendo es una ruptura con el sentido, porque te cambia de sentido. Sí, porque sentido, como O dije, sea, tú tienes un sentido de la vida cuando te toca el cáncer, pues te cambia tu sentido. O sea, imagínate sí, los cuántos enfermos proyectos. ya quedan enfermos para toda la vida, entonces, pues ya perdieron y ya es difícil tener un sentido. Pero como decíamos, pero al final vas a encontrar que valió la pena tu vida en el estado que estés. Sí, porque como dije, sentido no es una meta a la que yo quería estar, Así sino que es. se va a ir construyendo a la medida que las vicisitudes de la vida me van presentando lo que me vayan presentando. Pero Es tener la templanza, es tener la sabiduría, la templanza estoica, la sabiduría existencialista para poder afrontarlas, pero teniendo una ética, yo así le llamo al existencialismo, es una ética de resistencia lúcida, así le llamo al existencialismo yo.
Es una ética de resistencia lúcida. Ética porque o sea, nosotros ante todas las vicisitudes de la vida, dificultades, problemas, dolores, son cosas del azar que no te las esperabas, suceden. Entonces, esas rupturas que rompen con metas, pero también influyen en el sentido que nosotros vamos a interpretar de eso que sucede, es importante saber cómo afrontarlas. Entonces, no es un método como tal técnico ni teórico, pero más bien es una reflexión de la ética, de cómo me voy a comportar hacia ello, de resistencia, porque muchos que podrían hacer en este caso, abandonarse a la amargura, a la desesperación. También le podrías llamar aceptación. Aceptación, O sea, aceptas, no resignación, no, aceptación a aceptación tu circunstancia. a la circunstancia. O sea, te cambia el sentido, pero tú aceptas y vas a encontrar otro sentido. Así es. Pero ese sentido puede ser valioso o no valioso. En gran medida podría decirse que sí. Pues sí, porque yo te ponía el ejemplo de Hitler, que tenía el sentido de vida de matar gente y tenía la libertad de matar gente, pues porque él se sentía libre de hacerlo. Y mató, provocó la muerte de 50 millones de gentes, entonces su sentido y su libertad pues fueron catastróficas, ¿no? Sí. Pero tuvo su sentido de vida. Pues no sé si desde mi punto de vista yo le podría llamar sentido. Ahí voy contigo, porque tú tienes un sentido de vida como bueno, bondadoso, pero también hay sentido de vida malo, Sí, perverso. me gustaría citar precisamente otra vez a Aristóteles en ese punto, porque aquí está la libertad también influyendo. Una cosa es lo que sucede en el cosmos, de lo que ya está determinado y que pues, no puede ser de otra manera. La gravedad pues no puede ser de otra manera. Las cuatro fuerzas gravitacionales, ¿no? O las fuerzas que rigen el universo no pueden ser de otra manera. La primera ley de la termodinámica no tiene excepciones, pero el tema de la libertad humana es otra cosa. El tema de la libertad humana es otra cosa, porque influyen no solamente el contexto, sino el contexto de fuera, sino lo que hay aquí adentro. ¿Qué hay adentro? Porque ya te metiste a mi tema. ¿Qué hay adentro del cerebro? ¿Qué crees que hay ahí? No, no solamente en el cerebro desde el punto de vista de la neurociencia, ¿no? Sino los ideales que te implantaron o que tú te creaste también, porque pueden ser las dos desde niño. ¿Dónde te formaste? ¿Qué valores te inculcaron? O sea, hay mucho, pero al final la libertad incluso puede romper con eso y tender al mal. Es que yo ahí no estoy muy de acuerdo contigo en lo de la libertad, porque yo, no sé, tú conoces cosas de mi pensamiento, en el sentido que esa libertad también está influida por todas las circunstancias, no nomás del presente, no nomás del mundo contemporáneo, sino traemos una carga filosófica de pensamiento desde el pasado, o sea, también tenemos nuestra carga biológica, también, o sea, yo no estoy muy de acuerdo en que exista una libertad, como dice Sartre, y como tú también te gusta decirla, porque está muy condicionada, o sea, esa libertad que manejas tú y manejas Sartre, pues yo no la considero que puede existir. Pues, podemos usar otra terminología, pero así que el hombre pueda ser libre, o sea, cuando está tan condicionado, ¿tú lo crees? No, de hecho, yo no estoy de acuerdo con la postura de Sartre en la libertad. Pero No, yo existe no. verdaderamente la libertad. Sí, ¿Eh? podemos decir que sí. Al menos podemos distinguirla en dos vertientes, la libertad exterior y la interior. Sobre la exterior está muy condicionado todo. O sea, yo no puedo pasarme un semáforo porque Pero, hay leyes, hay normas que no me lo permiten. Entonces, la libertad que le importa a la filosofía es la interior. ¿Cómo yo voy a decidir ante esta cuestión? Y ahí está la ética como la ciencia que nos rige en pero, ese...
en ese sentido. Perdona que te interrumpa, esa libertad de Sartre y la libertad que tú estás diciendo no es idealista nada más. O sea, es imposible porque como idea existe. Como yo soy libre, ok, yo puedo decidir en mi mente lo que tú quieras, pero estoy condicionado, entonces nomás es una libertad idealizada, porque realmente estoy condicionado. A ver, me gustaría que pudiéramos distinguir eso, porque es algo importante lo que dices, Gerardo. Yo no estoy de acuerdo en la filosofía de Sartre. Eso hay que tomarlo como punto de partida. Bueno, es que tu libro, como que sí estás de acuerdo. No, como te dije, de los filósofos hay que tomar, por ejemplo, de Nietzsche hay que tomar lo que era, pues era un filósofo frustrado. Toda la filosofía de Nietzsche, cuando uno lee sus líneas, lee un hombre frustrado con la vida. Su amor lo dejó por alguien más. No le permitieron entrar al ejército. No encontraba un sentido religioso de la vida como sí lo encontró Kierkegaard, por ejemplo, ¿no? Aunque con su angustia y su concepto de angustia, pero finalmente leemos a un hombre frustrado en Nietzsche. De tal manera que de cada filósofo, Un hombre solo. un hombre frustrado. Y solo, bueno, También, en soledad. pero pues Kierkegaard estaba solo, pero no estaba tan frustrado, ¿no? En ese sentido, la filosofía de Kierkegaard es más bien, no refleja Bueno, en sus pero letras esa estamos hablando de frustración. Nietzsche. Nietzsche sí era, se puede decir, su filosofía es de soledad Y de frustración. y de frustración. Y de frustración. Cuando uno lee la genealogía de la moral, eh, la genealogía de los valores, y cuando uno lee el ocaso de los ídolos, y cuando uno lee más allá del bien y del mal, uno se da cuenta, porque por ejemplo, como Marx, cuando uno lee sus obras, hasta a uno le dan ganas de ir y luchar contra el capitalismo, ¿no? Contra los proletariados que se levantan contra los que los oprimen. Pues uno lee eso y lo lee desde las vísceras. Lo mismo con Sartre, hay que tomar lo que hay que tomar, pero en el tema de su libertad no estoy de acuerdo. Solamente retomamos algunas ideas de Sartre para poder decir que, en cierto modo, lo externo sí estamos condicionados por lo externo. Pero es digamos, una reflexión retomando afirmaciones de filósofos que hablaron de la libertad, pero en sí decir yo soy parte de la filosofía sartreana, realmente no, yo soy más bien de la filosofía realista. Pero fíjate cómo Sartre es tan famoso y yo parto de que su idea de libertad es una idea idealista. Sí, sí, O sea claro. realmente no existe, No, pero yo digo sí existe como un ideal, porque la idea, la imaginación es física. O sea, sí, sí, sí. la idea la consideran o la imaginación la consideran en el trayecto de la filosofía como metafísica. Y yo digo que la metafísica es física. ¿Por qué? Porque se hace en la física, se hace en la naturaleza. O sea, el conocimiento metafísico es solamente una idealización, porque realmente la metafísica se hace en la física. No sé si estés de acuerdo con eso. Yo creo que cuando hablamos de metafísica hay que distinguir si lo hablamos desde la filosofía o desde la física en sí. Es que yo uso la filosofía con la física. Sí, O sea, esa transversalidad es buena, pero por ejemplo, Gerardo, cuando decimos que una idea es física, ¿qué características debe tener para que sea física? que la pronuncia el ser humano, o sea, por medio del pensamiento, o sea, el pensamiento es físico, entonces al hacer tú una ideología, por ejemplo, como la de Platón o como la de, estás imaginando otras cosas y son válidas, o sea, en la imaginación no son válidas. Ya en la realización humana ya es más difícil. Es lo mismo que Sartre, o sea, Sartre dice la libertad, pero cálmate, ¿cuál es la libertad Sí, que sí, tú sí. estás manejando? Sí, Entonces, sí, sí. yo Con digo Sartre sí. que la imaginación humana nos puede llevar a crear otros mundos, ¿sí? Y entonces
es como la idea de Dios. No sé si tú seas católico, te lleves alguna religión. La idea de Dios que Nietzsche dice, Dios ha muerto, aparentemente dices, ay, ya murió Dios. Y yo digo, yo ya lo revivo. ¿Por qué lo revivo? Porque, Lo mencionas. porque la imaginación los ha creado y la gente que cree en Dios sí cree que existe, hasta habla con él. Entonces, eso es físico, o sea, lo estás haciendo desde la física. La creencia de Dios no la estás haciendo en otro mundo, la estás haciendo aquí. Entonces, sí existen los dioses, mucho como imaginación humana. Ahora, si tú crees que sí existen y hablas con él, pues existe para ti, o sea, no puedo yo negar que para ti sí existe, aunque para mí es una imaginación nada más. Pero los Sí. dos son válidos. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto en el libro La Galla Ciencia, Nietzsche lo que está haciendo está criticando la moral. Y a la metafísica. Sí, de entrada, esa la crítica no en La Galla Ciencia. La superación de la metafísica para Nietzsche está más bien en otros escritos póstumos, o bueno, no póstumos, pero posteriores y de pensamiento maduro. Pero lo que está criticando Nietzsche en esa argumentación es más bien, está criticando la moral aplicada. Es decir, dices que Dios es bueno, pero por otro lado no te comportas como tal, entonces o no te han presentado a Dios o Dios no existe. La argumentación de Nietzsche va más hacia la moral que hacia la metafísica en sí mismo. Pero la moral cristiana es tendencia metafísica. Ah, sí, sí, por eso O digo sea, que o sea, es a lo que yo critico. O sea, la moral cristiana puede ser mala para el humano o buena para el humano, pero sí existe. O sea, pero para Nietzsche no existía porque no es real, o sea, no es natural, no es conforme a la naturaleza, pero sí existe porque la creó el hombre. O sea, aparentemente la creó alguien de fuera, pero verdaderamente la creó el hombre. O si la creó algo, alguien de afuera, pues todavía no lo sabemos, pero está creada por el hombre, entonces sí existe. O sea, le puede hacer mal a la humanidad, ese es mi punto, esa es otra cosa. O sea, sí, digo, porque son cosas ya como, puede negar la vida, esa moral, que es lo que decía Nietzsche. sí, ya serían, digamos, como cuestiones muy, muy particulares de las que está hablando Nietzsche, pero tú lo dijiste en la presentación de tu libro, el que Nietzsche lo haya dicho, pues no cambia la realidad, ¿no? En ese Es sentido, a lo ¿no? que yo voy. Entonces, Sí. sí existen los dioses, a pesar de que Nietzsche ya los mató. Sí, pues Nietzsche muere y Nietzsche está muerto y Pero aquí lo que yo trato de hacer con Nietzsche es que la metafísica es una manera de interpretar al mundo, pero vamos a ver qué tantos efectos ayuda a la humanidad. En tu libro, lo que tú tratas de hacer es de ayudar a la humanidad, pero en la realidad. O en su sea, presente, tú sí. no, tú no estás hablando de que que Dios te va a ayudar, no, te vas a ayudar tú mismo. Sí, de entrada, Esa es tu idea. Entonces, ya te estás saliendo del pensamiento que yo decía que ya no existe la metafísica, el pensamiento imaginario, y te estás al pensamiento real, o sea, a enfrentarte a la vida, o sea, tal como es la vida. Es lo que, así entiendo tu sí, sí, planteamiento. desde luego, Gerardo, en ese punto, cuando estoy tratando de hacer esta síntesis de una ética de la resistencia lúcida, que es el existoicismo, eso sería, estamos hablando de que ante las dificultades que se presentan en la vida humana, hay muchas tendencias, por ejemplo, en las búsquedas de Internet, de pérdida del sentido, de mucho buscar al psicólogo, mucho buscar al psiquiatra, pero a veces no distinguen. O sea, hay problemas que solo los atiende un psiquiatra con medicamento muy particular, aspectos que solamente un psicólogo podría manejar, un buen psicólogo, pero hay otros que casi es el de la mayoría, que es, dicen por allí, afirmó alguien, que hay más personas en el psiquiátrico por no encontrar un sentido de su vida que por enfermedad mental. Pero, por ejemplo,
el concepto de Dios no podría ser una medicina mal empleada para el humano, o sea, que quiera resolver todo por la decisión de Dios. O sea, no es como una medicina. No podría decirlo en este momento si lo es o no, porque yo no le enfoco el libro hacia allá. No, ya, no. Tú lo enfocas a Sí, la vida. sí, en las Pero te pongo vicisitudes, el problema, o sea, en así como dices que el psiquiatra te da una medicina y tal vez te descomponga más, tal vez a largo a plazo, largo ¿no? A plazo, largo plazo. también, porque no sé si te ha pasado, yo, hay gente que no le gusta la medicina, entonces se muere por no usarla también, Sí, se muere por no usarla, entonces tiene la idea de que es mejor que me ayude Dios, o sea, que me resuelva el problema de... sí, sí. Entonces no usas medicina para que te lo resuelva. Entonces son ideas del humano y son medicinas del humano que va usando. Y entonces, pues ¿cómo nos ponemos de acuerdo si la medicina... Fíjate, tú dices una cosa interesantísima. La medicina pues, es buena, pero tiene consecuencias. Sí, a largo plazo todo lo tiene. No, al menos en este punto sí lo tiene. Creo que por eso el libro Existoicismo, que es lo que escribo, hago un esfuerzo para que cualquier persona lo pueda entender, porque tiene el rigor de un ensayo filosófico, pero no tiene el rigor de un libro académico. Ese ya vendrá para eventuales Yo le puse publicaciones. que no es una teoría filosófica, es una propuesta Es una filosófica. propuesta. Una propuesta, así como lo pones en el Eh, prólogo, que me agradó bastante. Es eso, una propuesta de unir lo que se ha malinterpretado. Del estoico, ¿qué dicen? Es que los estoicos, o luego se dice así, tienes que ser un estoico ante esta situación, es decir, no sientas nada. Eso nunca dijeron los estoicos. Séneca en el libro de la sabiduría tiene un escrito sobre el sabio, y él dice, si bien es cierto que a la persona, o al ser humano, o a cualquiera, que le acontezca un dolor físico, que se muera algún amigo, esto le va a doler y es inevitable. La cosa es cómo nos enfrentamos a esa situación. ¿Cómo enfrento yo ese dolor físico? Me frustro, empiezo a maldecir por todo, por doquier, es que me duele. O enfrento la situación, pues me duele, voy a buscar ayuda. Un médico, un fisioterapeuta, alguien. ¿No? La cosa es en cómo nosotros nos enfrentamos a esa parte. El estoico no es no sientas nada, porque es imposible. Séneca lo afirmó. Es imposible no sentirlo. Y Marco Aurelio en sus meditaciones también afirma en el capítulo primero, y él tenía el hábito de hacer su diario en la mañana y Séneca en la noche para revisar lo que hizo en el día. Marco Aurelio decía, sé que hoy me voy a enfrentar con gente impertinente, con gente desafiante, con gente molesta, porque era un emperador, pero les voy a perdonar, si me cabe la palabra decirlo, perdonarlos, porque ignoran el bien. Y como no saben lo que es el bien, apelando a Sócrates, que él decía que no había gente mala, sino gente ignorante, entonces yo sería el que tendría que controlarme ante esas situaciones. pero no se está volviendo ahí un yo que dice, yo tengo la verdad. Tiene limitantes el estoicismo y el existencialismo, obviamente tiene limitantes, no voy a decir que esto es lo que resuelve el mundo, pero sí tendríamos que revisar porque el estoico, si así al final hace su vida, pues es una vida muy rígida. Y si el existencialista se sigue así, llega al nihilismo, es decir, nada tiene sentido. Pero si nada tiene sentido, y tú muy bien cuando leí todo tu libro, porque te voy a decir eso, me chuté más de un mes leyendo el libro, porque lo podría leer en 2 tardes. Pero ¿por qué digo que tardé más de un mes? Porque entender lo que estás hablando desde la física es volver a estudiar termodinámica. Es entender qué es la entropía en sí para no mezclar conceptos de física con conceptos filosóficos, porque aunque hay una transversalidad, los físicos van a tener la tendencia, o la ciencia rígida va a tener la tendencia a querer empezar a medir todo,
porque hablamos en términos de números. Es que yo estoy criticando mucho eso de la ciencia. Tú lo dijiste, O sea, tú lo la dijiste. ciencia, la verdad, es triste su trabajo porque quiere medirlo todo. Yo les digo, ¿cómo los sentimientos los vas a medir? ¿Cómo el odio lo vas a medir? ¿Cómo el Los pensamiento lo sentimientos. vas a medir? No se puede. Pero entonces, ¿cómo se atreven a decir que lo único que existe es lo que matemáticamente se dice? A mí se me hace triste que haya una ciencia a esas alturas tan corta de visión. El tema es que influyó mucho Augusto Comte con el positivismo, Ajá. y esa es la tendencia que hoy se trae para la academia. Ajá. El positivismo exagerado de Augusto Comte llevó, por ejemplo, a separar del derecho, tú eres abogado, el justnaturalismo. ¿Qué pasó después de los juicios de Nuremberg? Los nazis dijeron, yo solo seguía órdenes. Ah, entonces tú no tienes conciencia como persona de poder ante una situación tomar una decisión y decir, eso no está bien. Es decir, que si yo sigo órdenes, entonces no hay libertad. Y si no hay libertad, no hay responsabilidad moral. Pero ¿no sientes que la humanidad ha tendido a quitarse del problema haciendo órdenes estructurales inamovibles como Parménides? O sea, que no se muevan. O sea, Es que la vida no es estática, tú lo has no dicho. por eso, No lo es. pero la filosofía sí lo ha tratado de hacer. De alguna manera lo quieren lograr. Siento que solamente, o pienso más O bien que son alguna parte de la filosofía. alguna parte, sí, alguna parte. No, Sí, no, no. es que nada es, nada es igual. No. No, pero yo creo que ha sido una lucha humana. Mismo Einstein, que decía que Dios no juega a los dados. O sea, él quería el determinismo. O sea, que las cosas matemáticamente se comprobaran. Y es imposible. Sí, y bueno, se puede decir que la teoría general de la relatividad pues parte del hecho de que existe espacio-tiempo, pero no llegan sus formulaciones a describir la causa de ese espacio-tiempo. Hasta ahí, y Hawking le criticó mucho eso, porque sus formulaciones, cuando llegaban a espacio y tiempo y querer poder cruzar esa línea, a poder entender las causas, y esto ya es filosofía, ya no es física, por eso se iban al infinito, porque no, temperatura y densidad ya no podían explicar nada de lo que aconteció. Me gustó mucho esa parte que desarrollaste en tu libro, esa tensión entre Hawking y Einstein. Me pareció fabuloso porque Hawking, aún queriendo explicar que precisamente hay una causa y que es el mismo tiempo, parece de ser que es eterno, pero pues eso no lo puede responder un físico. ¿Cómo lo responde? ¿Cómo lo resuelve en una fórmula? ¿Tú estás de acuerdo que estamos en pañales en la humanidad todavía? Sí, Eh, todavía. Pero regresando a tu libro, que pues, es el tema ahorita, fíjate, ahorita estás aclarando muchas cosas porque ahorita está de moda el estoicismo. Sí, más en la pandemia. Está de moda, entonces, eh, eh, como mucho pensamiento humano se nota como sacrificio, sufrimiento y todo eso, y no es nada de eso. O sea, el estoicismo para mí es la manera que enfrentas la vida, pero es natural, o sea, seas bueno, seas alegre, siempre te estás enfrentando a algo. Sí. Siendo alegre, te estás enfrentando, por ejemplo, en el partido de fútbol estás enfrentándote y le meten gol a tu equipo, sufres. Sí. Sufres. Entonces dices, no, es que agárralo con estoicismo. Sí, No sufras. Momentos, estoy bien. lo estoy padeciendo. A mí me está matando que hayan metido gol. Sí, así Entonces, la gente, cuando usa el estoicismo o sea, como un sacrificio, como algo que les va a lastimar, y es malentender eso, ¿no? Malentender, sí. Y de hecho lo digo muy claro en un capítulo donde hablo sobre el dolor, lo especifico muy bien, e incluso al inicio del libro. No es glorificar el dolor, pero también es algo inevitable en la vida. Ya pusiste un ejemplo clarísimo. ¿Cómo puedes casi meterte tú a la cancha y decir, a ver, déjenme a mí, ¿no? Claro.
y te está doliendo o estás sufriendo. No, ahorita no valdría la pena distinguir esos dos, sino que simplemente pasa algo que te está lastimando y el tema del estoicismo es cómo lo vas a enfrentar. El estoicismo no dice, deja lo que pase, no, porque está allí. Esta sensación es física, las emociones son físicas, Yo le llamo instintos. instintos, pero las emociones son físicas. Los Y los sentimientos, instintos son físicos. las emociones son físicas, están ahí Pero, a ver, presentes. te hago una pregunta así capciosa. O sea, por ejemplo, el egoísmo, pues es una forma de ser, es como un dolor, o sea, sientes el egoísmo. ¿Cómo te enfrentas? Bueno, si eres egoísta y no sabes ni lo que estás haciendo, ¿cómo te enfrentas al egoísmo? Sí, es muy capciosa, no sé cómo responderla, Gerardo. En Es el que, es que, sentido, es que, es que los dolores no son nada más que te me duele. Hay dolores sí, creados por uno, por ejemplo, la envidia, el egoísmo, o sea, que también son una especie de dolor. sí, sí, duelen, están ahí Eh, lastimando. Están lastimando y cómo te enfrentas a esas cosas. O sea, Sí, porque una cosa es, como dices en Víctor Frank, estaba con los nazis y lo recluyeron y estaba sufriendo, pero cuando eres egoísta, ¿cómo le haces para enfrentarte al egoísmo? sí, yo creo que ¿Qué libertad tienes ahí? precisamente es lo que estamos haciendo, esa reflexión que no solo va de una cuestión meramente interpretativa, o sea que a mí me parece que, sino con un método de una ética, la ética de la resistencia lúcida, que es la que yo propongo. Primero es poder ser consciente de tu vida, pero quien no llega a Pero ese ¿cómo, nivel, cómo eres consciente de tu vida si has crecido egoísta, si por quien ejemplo? llega a ese nivel, O sea, ¿tú crees que el egoísta es tan consciente de su egoísmo? No creo, o sea, él lo ve como algo como natural. algo natural, precisamente estás volviendo a aplicar la filosofía de Sartre en este tema, No, porque aparentemente está usando su libertad, pero está condicionada porque la gente pero está no, condicionado por su la gente egoísmo, no, ¿no? no acepta el egoísmo de esa persona. O sea, Sí, ahí está la libertad condicionada también. O sea, yo puedo ser muy egoísta, pero la gente me dice, ya no lo trato, ya no lo veo, o sea, lo excluyo. O sea, no es la libertad, así que yo pueda ser egoísta y me dejen ser egoísta, sino me detengo ante la gente, ¿no? sí, pues es que tampoco podemos decir que vamos a resolver la vida de las personas. En tanto no hay una reflexión seria sobre tu propia vida, pues no puede haber ayuda de ningún tipo. O sea, no puedes decirle a alguien que no quiere, ¿cómo resuelves eso? Pues es que para empezar la persona no sé si quiera en ese sentido, ¿no? Y además, aquí te voy a poner una cosa muy, muy fina. O sea, ¿quién sabe cómo se construye la vida? La gente no tiene los conocimientos para saber cómo es ella misma. O sea, eso de conocerte a ti mismo es bastante complicado, Mucho. muy complicado. Entonces, la gente egoísta no se siente mala, se siente buena, se siente que eso es lo correcto. Sí, sí. Entonces, ¿cómo enfrenta la vida esa persona o cómo le pides que enfrente la vida si así sus vivencias lo han hecho egoístas? O sea, todo lo que ha vivido lo ha formado para ser egoísta. O sea, él no tuvo como destino ser egoísta, sino se formó de acuerdo a sus vivencias. Entonces, ¿cómo se puede conocer que él es egoísta? Sí, es que te digo, Gerardo, quizá el ejemplo sea, pues es que yo no sé si quiera realmente no serlo, porque para él está bien. Y eso tiene que ver con lo que te decía de Aristóteles, cuando él en la Ética Nicómaco dice que nosotros, nuestra inteligencia nos presenta algo como bueno, pero no deliberamos sobre los fines, porque para mí está bien aquello. El tema son los medios. ¿Cómo yo decido para poder llegar a ese lugar o para poder hacer esto o aquello? Para mí está bien. ¿Y cómo quién decide qué es lo bueno?
O sea, El tema de la bondad. las culturas te mandan que una cosa es buena para unos y otra cosa es buena para otros. O sea, también qué difícil es decidir para el humano qué es lo bueno, ¿no? Sí, es complicado y precisamente aquí vuelves a apelar al tema de Nietzsche porque él es lo que critica en sus obras. ¿Quién nos dijo que la verdad es la verdad? ¿Quién dice que la bondad es esto? Y critica la Hélade como no tiene parangón. Pero Gerardo, si no hay un parangón de bien y de mal, entonces la pregunta es la misma. ¿Cómo voy a ocupar mi libertad para poder construir en sociedad de lo que tú hablas en el libro de la mesura? Es que para mí ese es el juego que le falta al humano. O sea, darse cuenta de que hay un orden en el universo, pero es dinámico y hay un desorden también ordenado. O sea, si, no, Entropía, sí. entropía, si nos damos cuenta de eso, entonces podemos manejar conceptos de lo bueno y lo malo, pero aceptando el caos y la mesura. O sea, entonces tenemos que llegar a proponer cosas que también acepten la dinámica. Si no aceptan la dinámica, entonces la verdad quedaría como, ¿qué verdad es la verdad? Sí, es un problema muy antiguo en la filosofía, Gerardo, ese Por eso, tema. Parménides y Heráclito en un eterno así conflicto. es. Lo estático y lo que siempre se mueve. Pero ¿por qué Entonces, no las juntas? ese trabajo es de la filosofía, ha sido siempre como el tema de tratar de hacerlo, Por eso yo, tratar de yo hacerlo. primero, yo lo trato aceptando que los dos principios existen. Así es, sí, sí, O claro. sea, y que es la única manera de solucionar nuestros problemas. O sea, enfrentándonos a ese problema natural. O sea, no es un problema ideológico, es un problema de la naturaleza. Sí, es un tema de la naturaleza y que tiene influencia en el ser humano, así como lo manejas en tu libro, la fórmula. E es igual a mc al cuadrado más uno, Entonces, más uno. ese es el caos y la mesura. Pero Gerardo, justamente es lo mismo. Esa mesura de la que tú hablas es muy parecida al existoicismo del que yo propongo. Lo que pasa es que yo creo que el conocimiento humano vamos por el mismo camino, pero no nos ponemos de acuerdo muchas veces en el lenguaje que utilizamos. Yo creo que sí es parecido, pero lo que yo veía que le das más privilegio al ser individual y entonces no metes el problema de que el ser está echado al mundo, pero al estar echado al mundo no queda como un ser, queda como parte del todo. Entonces, yo ahí sí difiero en el sentido que cuando tú estás lanzado al mundo, pues te metes al caos de la gente, o sea, al caos de la vida. Entonces, ya no eres un ser, o sea, eres un ser junto con todo lo que existe. Así lo entendiste también. Sí, es que el tema no es que solamente exista el individuo aislado. Es que no hay nada aislado, Por eso, según yo. por No eso, sé. el libro no es un tratado del individualismo y sus problemas. Es más bien una ética de la resistencia lúcida. Es decir, el libro no está tratando de Pero resistencia justificar. lúcida de un ser, y ese ser está condicionado su condición natural, ¿no? Pues O es sea, que no puede ser un ser que se enfrente a la vida porque la vida lo está absorbiendo, ¿no? no, no absorbiendo en un sentido negativo. O sea, lo que No, está no, 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 no en negativo. lo que es O natural, sea, en lo que es natural y es dinámico, como la vida te da. es como la vida está. Pero Ah, yo, sí. por ejemplo, aunque quiera volar, no puedo. Estoy condicionado a la gravedad. Pues ya puedes hasta volar, ¿eh? O Pues sí, sea, pero a ver, no, o sea, no puedo Bueno, volar. pero ya hay algunos que ya. Pero eso es otra cosa. Sería otro tema, ¿no? En ese sentido, no es un tratado del individualismo mi libro. O sea, es una parte, es una problemática muy concreta, pero yo no puedo hablar de todo en el libro
porque entonces se vuelve muy pesado. O sea, hablo de una cosa, hablo de otra, hablo de la otra. Me centré solamente en cómo enfrentar aquello que es inevitable en la vida y que es una manera de poder nosotros salir adelante. Volver a esa reflexión y decir, ante el dolor como, ante la libertad, ante la muerte, ante la fe trágica, porque Miguel de Unamuno, ese fue el libro el que me gustó bastante, del sentimiento trágico de la vida, él aborda muy finamente este tema. Kierkegaard también en sus obras, con el tema de la fe trágica, y esa tensión constante entre lo que es parte de nuestro razonamiento y a lo que ya no podemos llegar a explicarnos. Pero al enfrentarte a la vida te enfrentas al caos. Pues Y sí, lidiar, claro, tienes que lidiarlo como puedas. como puedas. A veces ni siquiera puedes. En caso de Víctor Frank no podía. Yo no podía. No podía. O Pero, sea, pero no es... él se enfrentaba en una forma ideal, decía, soy libre, pero estaba encarcelado el pobre, ¿no? Por eso te decía, hay que distinguir lo que es externo y lo que es interno. Pero Que va conjunto. las últimas... Mi idea es que las cosas no se pueden separar. O sea, la prisión no se puede pasar de tu libertad que estás invocando. Están juntas. Sí están juntas, pero sigue siendo una libertad exterior, ¿no? Nelson Mandela publicó algo similar, y que es que aunque le quitaron y le arrebataron la libertad exterior, nunca lo pudieron hacer preso del pensamiento. Pero ahí mi única cosa es que es una forma ideal, o sea, sigue estando prisionero. Sigue estando prisionero. Pero en una forma ideal él se siente libre, pero nada más como imaginación. Y entonces vuelves a apelar a la filosofía sartreana. Estás condenado a esa libertad y por lo tanto no eres libre. Por eso, pues no eres libre. ¿Tú estás de acuerdo con Sartre en la libertad? No. Pues entonces no estamos de acuerdo con que la persona no sea totalmente libre, dado que solamente es una condición externa. Es una condición bonita, es como el amor, es bonito tener Sí, esa claro. libertad. O sea, yo, por ejemplo, aunque no lo creas, yo me siento muy libre. O sea, No, pues, estoy condicionado, pero puedo decir todo lo que se me antoja. sí, claro. O sea, tengo los medios para decir mis cosas, o sea, y me siento muy libre, o sea, pero sí siento que también estoy condicionado, ¿no? A muchas cosas, por ejemplo, a la tecnología. Por ejemplo, fíjate, si nosotros hablamos del presidente de los Estados Unidos, nos bloquean el programa. Entonces, no podemos hablar de él porque nos bloquean. Claro, O sea, sí. entonces, pues, estoy condicionado a ese tipo de cosas. O sea, Libertad exterior. entonces mi libertad está, párale, porque no es tan libertad. Esa es la libertad exterior. Estamos condicionados por las leyes, las normas y lo que regula la sociedad. No puedo simplemente salir de aquí y decir, tengo mucho calor y salgo desnudo a la calle. Me vas a ir a sacar a San José, que es la cárcel municipal. No puedo hacerlo. No lo puedes hacer, Y tampoco pero quiero. idealizada sí puedes. Sí, idealicé, pues eso pues, va a estar aquí siempre y por eso soy libre totalmente, ¿no? De pensar esa parte. Pero no la podría hacer. Estamos de acuerdo en eso. Y no estamos de acuerdo en Sartre. No estamos de acuerdo con Sartre. Yo no estoy de acuerdo en Sartre. Pero a veces los presupuestos que me diste daban la impresión de que sí estabas de acuerdo con Sartre. Sí. Yo no, al contrario. Sí, pensaste Sí, que yo estaba de acuerdo. sí, porque lo que me estás argumentando es lo que Sartre dijo. Por eso cuando yo critico a Sartre en mi libro, no digo que realmente haya una condición que te haga actuar como tal, porque hay un punto en el cual tú ante esa circunstancia tomas tu propia decisión. Por mucho que a mí me hayan dicho esto, aquello en mi casa, o en la familia, o en la escuela, o donde sea, yo finalmente voy a tomar mi propia decisión. Pero estás condicionado por la economía, por la Sí, sí, o sí, sea, sí. tu decisión no es libre. O sea, yo no puedo decir, me voy a meter a tal escuela porque Pues no da. si no tengo dinero. Si no tengo dinero. No tengo. Por eso la libertad exterior siempre va a estar más limitada. Pero la parte interior, la del pensamiento, donde tú dices, yo tengo mi programa, quiero decir esto, quiero decir aquello. Ideológica. Ideológica. Eso de pensamiento. Por eso tú escribes tus libros, que creo que tienes muchos, no sé cuántos. Estoy empezando, este es el primero.
estoy haciendo otros más, protocolos y algunos más que ya son sí académicos, serios, rigurosamente filosóficos, pero bueno, esos son para otros temas. Pues estamos haciendo, plasmando esas ideas en esa libertad, ¿no? Y cuando hablamos de la verdad, pues entonces solamente vislumbramos una parte de todo lo que implica la verdad, como aquel famoso cuento del elefante, ¿no? Les tapan los ojos, a uno le ponen a tocar la cola, a otro la pata, a otro la trompa, a otros las orejas, y les dicen, esa es la verdad, descríbanla. No, pues la verdad es como un tronco de árbol, el que agarró la pata. La verdad es como una gran hoja, el que agarró la oreja. Y así cada uno fue describiendo una parte de la verdad. Porque así es nuestro modo de conocer nuestra epistemología, pues solamente por nuestro condicionamiento cerebral nos permite conocer una pequeña parte de la realidad. Y sí es la verdad, pero una pequeña Ya te parte. metiste en otro problema, dices tu condicionamiento cerebral. ¿Tú crees que ahí Sí, está el pensamiento en el no, no es cerebro? que esté, sino que el cerebro es una posibilidad de condición para que se El pueda dar. cerebro nomás es un coordinador, pero el pensamiento, yo asevero que está más allá del cerebro. Y justo cuando leí eso en tu libro, dije, Gerardo, qué bueno que haga metafísica. Es que no es Sí metafísica, lo es, ¿no? sí lo Es que es es, pura energía. pero es metafísica finalmente. No, es que no es ilusión, mira, Y el, metafísica no es ilusión. total, No, 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 no lo es. ¿Qué es una ilusión? ¿Qué piensas que es es una una ilusión? imaginación, o sea, tú piensas que hay otros mundos, que hay alma, que hay cosas, pero por ejemplo el pensamiento sí lo puedes comprobar que existe y la memoria puedes comprobar que existe, o Sí, sea, se puede comprar, pero ¿son ilusiones o no, realidades? esas son realidades. Yo digo que el pensamiento no es metafísico, es realidad, existe, pero no existe en el cerebro, Así, sí, existe sí. como función energética, de creación energética, porque la energía tiene posibilidades de crear cosas, y entonces entre las cosas que creo, también creo las cosas que no se ven. Hay cosas que no se ven. Por ejemplo, la memoria, ¿dónde la ves? O sea, la memoria la traes de todo el universo, el tiempo lo traes, pero no lo ves. La energía no la ves, o sea, todo es energía y la energía no la ves, o sea, existe, pero no la ves. O tú ves la energía. No, no se ve y existe, son pues, parte de las cuatro fuerzas que rigen el Así es. universo, pero se puede crear entonces, o sea, el pensamiento de lo material se puede crear lo inmaterial, porque el Lo que pensamiento, pasa es que, mira, si Einstein dice que energía y masa son iguales, entonces sí, mi contestación sería sí. Lo que pasa es que yo difiero que la masa y la energía sean lo mismo. O sea, son dos cosas. Lo que pasa que están unidas y no se pueden separar. O sea, por ejemplo, como dice la ciencia, o sea, la mecánica cuántica empezó con partículas y esas partículas, por ejemplo, la de la luz, son partículas, o sea, tienen masa, o sea, la energía tiene masa. Entonces, es un problema de la física en el cual la masa y la energía aparentemente son lo mismo, según Einstein. Entonces, eh, pero yo creo que a veces la energía es más que la masa, o sea, hay, por ejemplo, la energía que vemos en el cielo, que es el 70% de la energía que hay en el universo, no la vemos, pero hay más energía que masa en el universo, o sea, de acuerdo a la física. Entonces, pero la energía y la masa son creativas. Entonces, entre las cosas que ha creado de la naturaleza es el pensamiento, o sea, pero no la crea en el cerebro, la crea junto con todo el cuerpo. O sea, todo lo que sientes, los instintos, los sentimientos, pues es el pensamiento. O sea, el pensamiento no está en el cerebro, está en los instintos, está en tu cuerpo, sí, está en tu cuerpo, está en tu cuerpo. está en tu cuerpo. Entonces, El cerebro es condición de posibilidad. la gente dice, aquí está el pensamiento. No, está en todo el No, es cuerpo. condición de posibilidad.
Pero la neurociencia dice, aquí está el pensamiento, Es un reduccionismo cientificista, pero muy, muy malo, ¿eh? porque te dije que el positivismo de Augusto Comte quiere desechar la metafísica. Ah, sí. Nietzsche quiere superar la metafísica. Wittgenstein dijo, la metafísica se superó. Y sin embargo seguimos hablando de amor, seguimos hablando de libertad, seguimos hablando de ideas. Y no son necesariamente físicas, son inmateriales. Porque si fueran físicas, Pero espérate, tendrían espérate. un peso. Pero, Tendrían medida, pero tendrían peso. ahí está el problema. Lo inmaterial también es físico. ¿De acuerdo? Ese es mi A ver punto. cómo, sí, Ese es mi claro. punto. Eh, no se le ha dado a lo inmaterial, no se le ha dado un carácter de ciencia, pero es totalmente físico. La imaginación humana, o sea, la metafísica, es física, o sea, no hay metafísica, no hay nada fuera de la física, de la naturaleza. Eso ahí me refiero a Spinoza, que es la naturaleza. Y la naturaleza no, aparentemente no hay nada fuera de la naturaleza, aparentemente. O sea, entonces, está dentro de la naturaleza la metafísica, ¿no? Es solamente una manera de imaginar el mundo y es válida. O sea, es válida la metafísica porque es una imaginación bonita de la humanidad y además puede ser realista. O sea, por ejemplo, Leonardo da Vinci se imaginó voladores, y después fue real. O sea, tal vez posiblemente después encontremos otros mundos. Y este es el mundo de las ideas de Platón, lo encontremos. Imagínate que llegamos allá, ¿no? O que no O llegamos. que lo llegamos, ¿no? Entonces yo lo que quiero justificar, que todo es de la física, o sea, todo el pensamiento humano está en la física, o sea, malo, bueno, regular, lo bueno, lo malo, está en la física, o sea, no, nada se separa de la física. ¿No estás mucho de acuerdo en eso? No, no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, volvemos a la misma crítica. Si todo lo queremos explicar desde una ciencia rigurosa como sería la física, No, entonces yo no estoy usando la ciencia rigurosa, estoy usando a la física. A la física física es hasta que yo invento. la física, la neurociencia, Sí. las matemáticas, toda la ciencia rigurosa que quiere dar una explicación No, precisa y completa de una realidad, esa es una especialización que puede ayudar puede a inventar entender, mundos o ayudar. ayudar a entender la Yo en la naturaleza, ¿no? filosofía lo hago en el sentido de que quieras o no, todo es físico. O sea, quieras o no, a fuerzas, no puedes, Parte sí, parte de lo que llegamos a conocer, pues es físico. y lo que no llegamos a conocer también es físico. Pues es que no hay manera de comprobarlo. Pero ¿por qué lo quieres comprobar? ¿Por qué quieres No, comprobar? o sea, no quiero comprobarlo, sino que no hay manera. Pero ¿por qué? Ese es mi punto. Y ¿Por entonces qué el quieres punto es, comprobar lo que no ves, solamente lo que tú ves? Pues hay cosas que quién sabe que existan y que no sabemos que, pero existen. pues sí, y la pretensión de reducir todo a una manera de ver las cosas, Pues me parece la crítica inicial que dimos. eh, Si todo lo queremos explicar desde ese punto de vista, me parece que nuestro condicionamiento está también en nuestras ideas. Estamos condicionados a querer ver la vida, la realidad, la física, la naturaleza como desde un solo lente. ¿Y qué tal que no es así? eh, ¿Y qué eh, tal? eso es mi teoría. O sea, mi teoría es que hasta lo que no ves, lo que no ves, es físico, no porque no lo veas, pero si existe en alguna, pues existe en la física. Bueno, esa sí es, o sea, sí sería clarificar, esa es tu perspectiva como Eso es lo pensador. que trato de enseñar yo. Digo, Habría que afinarlo, ¿no? no es que yo tenga la verdad. Es precisamente una parte, Yo estoy una proponiendo parte. que veamos el mundo así. Sí. Yo en mi libro, por ejemplo, igual como ahorita esta discusión, es lo mismo. Yo no pretendo dar como la respuesta dar la Ajá. fórmula de no se podría. No, Es una reflexión yo, de una problemática muy ah, concreta actual, yo nada yo más. no estoy usando ideologías, estoy usando lo que me enseña la naturaleza. Ajá, y en mi libro precisamente lo que trato de rescatar es esa reflexión de una problemática muy concreta
para poder nosotros enfrentar la vida. Que aunque quieras o no, va a acontecer que hoy andas bien y mañana te choca alguien, que se te poncha la llanta de un carro. El tema es cómo enfrentas ese tema, ¿no? Entonces es como tratar de hacer una reflexión filosófica con el rigor de un ensayo filosófico aplicado a las vicisitudes que la vida trae consigo. Y que, como decía Proclo, el filósofo del siglo V, la tige, que es el azar, y son cosas que no puedes tú prever, simplemente sucedieron, ¿no? Lo que los filósofos discuten hoy, el ocurrir. ¿Por qué? No sabemos. Quizás sí tenga una causa, pero nuestra capacidad no da para poder conocer todas las causas, ¿no? Pues yo creo que quiero Es ayudar a la gente es lo que yo propongo en el libro. cuando conozca la mesura y el caos, pueda ayudarlos más o menos a entender esto. Sí, claro, el tema de la mesura en tu libro es algo bien interesante. Déjame decirte que yo pensé y asumí que ibas a hablar del justo medio aristotélico, No. pero cuando empiezas a explicar todo este tema de la naturaleza, bueno, yo lo asumí de ese modo y por eso en mi libro dije, hay muchas similitudes en estos puntos de reflexión, porque tanto la mesura, y después lo abordas más adelante, sí sería el justo medio aristotélico en el momento de tomar ciertas decisiones. Lo mencionas cuando hablas de Descartes, en el Tratado de las Pasiones Humanas. Ya no es el mismo Descartes del cogito ergo sum, donde mente y cuerpo son totalmente diferentes, una encarcelada dentro de la otra, y es esa crítica a Descartes. Es ese Descartes de las pasiones que dice, me duele, ¿no? Siento esto, siento aquello, porque están en ti, son parte de ti. En ese sentido, ¿cómo mesurarlo, no? Para mí es el existoicismo y para ti es la mesura. Esa es la lucha humana. Para mí es existoicismo, para ti es la mesura. Ahí. Alan, no sabes el gusto que me da estar contigo. Gracias por la invitación. Y ya sabes que ya estamos unidos en la vida porque ya la vida nos juntó y eso no puedes ya evitarlo. Quieras o no, yo voy a ser parte de tu vida y tú parte de mi vida. Gracias, Muchas gracias, Alan. Gracias, Gerardo, por la invitación. Gracias.